Y finalmente, en el 2012, ¿cuáles son los potenciales cisnes negros? Veo cuando menos tres áreas donde puede haber cisnes negros, que bueno, por definición son cosas que no podemos ver. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es qué cosas que no podemos ver, o sea, lo cual es un poco contradictorio, pero en cierta forma me parece que las áreas de donde pueden provenir sorpresas son, primero, la parte electoral, tanto en Estados Unidos como en otros países como Francia, México, China, que no es elección, pero es un cambio de manos en el poder. Eh, Siempre que hay estas situaciones políticas, esto genera posibilidades de sorpresa porque hay mucho capital político que se puede ganar de situaciones que pueden ser sorpresivas. Entonces, bueno, esta es un área donde pueden venir sorpresas. Otra área, y hablé un poco de ella, es China. Yo creo que pareciera que los chinos pueden aguantar esta situación hasta cuando menos octubre del año que entra, pero no siempre es la decisión de alguien cuando los mercados pueden empezar a reventar, y yo creo que ahí la gran pregunta es si China aguanta o no, y si no aguanta, esto va a ocasionar una serie va a ser un efecto dominó hacia muchos otros mercados, lo cual también será delicado. Y el tercer posible cisne negro es uno enorme, que es la posibilidad de que Israel ataque Irán. Yo creo que esta es una posibilidad que está cada vez más sobre la mesa, donde tenemos cada vez más señales que es algo que seriamente se está considerando, y en ese sentido el efecto de esto podría ser muy fuerte, tanto por el impacto que podría tener sobre los precios de petróleo, la situación geopolítica, por ejemplo, con respecto al estrecho de Hormuz, la situación que podría haber con los chiitas en Irak, el impacto que eso podría tener en países como Siria, o en mucho más problemas, por ejemplo, entre Hezbollah e Israel, digamos. O sea, lo que quiero decir esto es Israel siendo ya mucho más claramente atacado por los aliados de Irán. Yo creo que ese es un tema extraordinariamente delicado, pero que sin duda está sobre la mesa hoy. Así que ahí sí, si eso ocurre, puede haber secuelas muy difíciles de prever. Por definición, si uno supiera cuáles son los cines negros, no serían cines negros. Así que lo que yo te diría es que hay que prestarle mucha atención a la posible efervescencia política y social que todavía continúa en el Medio Oriente y que también podría ir en aumento en algunos países de Europa, donde el descontento por el ajuste fiscal podría aumentar. Y esto podría resultar en cambios de régimen. En América Latina, yo diría que hay que seguir con mucha atención el proceso electoral en Venezuela. Yo pienso que los potenciales cisnes negros en el 2012 son tal vez tres. El primero, que la economía de Estados Unidos comience a generar empleos de a 500.000 nuevos empleos mensuales, que arranque de una forma extremadamente fuerte como nadie está esperando. Eso podría ser un cisne negro. Ojalá suceda, pero creo que es un escenario de poca probabilidad. Si eso llega a suceder, Alberto, obviamente se pone en entredicho la posibilidad de la Reserva Federal de mantener una política extremadamente laxa por bastante tiempo más, y eso tiene efectos colaterales alrededor del mundo. El segundo cisne negro es que definitivamente Alemania diga hasta aquí llegamos y decida reintroducir el Deutsche Mark. Si Alemania decide reintroducir el Deutsche Mark, obviamente se acaba inmediatamente el euro y veríamos quizás la peor crisis financiera de la historia mundial. Pienso que el Lehman Brothers parecería ser un aperitivo comparado con lo que sería una crisis en la cual Alemania decide reintroducir el marco alemán. Y el último, el cisne negro, como te decía antes, un conflicto geopolítico muy grave entre Israel e Irán, que pues podría generar, obviamente, todos sabemos cómo funcionan las cosas en el Medio Oriente, y uno nunca sabe dónde acaba el problema cuando comienza el problema. Pues los cisnes negros esencialmente son eventos en los extremos a los cuales realmente no creemos de que vayan a ocurrir, pero que se pudieran presentar en casos realmente inesperados. Y en ese sentido, primero enfocaría Europa, pero no enfocaría los países de la periferia ni Alemania, sino enfocaría en los países de Europa del Este. Existe la posibilidad de incumplimientos de pago de deuda en países de Europa del Este o de algún tipo de accidente en el financiamiento para países de Europa del Este. Hungría es un gran ejemplo. Si eso ocurriera, tenemos efectos, digamos, oleaje extremadamente fuerte y negativo en el lado bancario
que pudiera ocurrir hacia países rankeados como AAA en Europa, Austria, por ejemplo, y que nos pudieran dar otro matiz y otro motivo para que tengamos otra caída en Europa. Creo que ese es un cisne negro posible. El segundo que identificaría está dentro de la economía china y lo mencioné con anterioridad. Se refiere a la posible burbuja o la muy comentada burbuja en el sector hipotecario. Si esa reventara, no sabemos a ciencia cierta cuán profundo van a ser los efectos sobre la economía china, pero dada la gran cantidad de apalancamiento que existe en ese sector, la probabilidad es de que exista un efecto muy fuerte y negativo sobre la economía china y obviamente eso crearía una reverberación hacia afuera muy importante. Ahora menciono un caso extremo, quizás no sea un cisne negro este año, pudiera ser en año futuro, pero tiene que ver con Latinoamérica. Y es una preocupación, creo, de que nace de las bajas tasas de interés y del continuo estímulo que se le ha dado a las economías locales y tiene que ver igualmente con el sector bienes raíces en muchos de los países de Latinoamérica. Pudiera ser Brasil, hay muchos otros países en el ámbito andino que también tienen el mismo problema, sobreprecio de viviendas. No es un problema tan complejo como Estados Unidos porque no hay derivativos por medio, no hay el enorme apalancamiento, pero a niveles de precios pudieran darse algún tipo de sorpresa ahí que de alguna manera debilite las economías en Latinoamérica por un lado de que no está totalmente previsto. Bueno, los cisnes negros son cosas que hoy en día ya están básicamente cantadas y obviamente por falta de voluntad política no se enfrentan, ¿no? Uno de ellos era la reestructuración de la deuda de Grecia, que obviamente se va a dar en el primer trimestre del próximo año. Eso va a generar un impacto crediticio negativo muy importante porque es la primera vez desde el 2007, desde que inició la crisis financiera global, es la primera vez que se asignan pérdidas a los tenedores de bonos, ¿no? Los mercados de renta fija toman pérdidas. Eso no había pasado y había habido una determinación política de que no pasara. Eso finalmente cambia, ¿no? Ese es el primero y más importante. Obviamente tenemos los más graves. El mayor cisne negro para mí es España y creo que es un año donde pudiéramos tener una España que sorprende, que tiene que enfrentar problemas de reestructuración fiscal del gobierno, deuda soberana, pero sobre todo bancaria, que es todo lo que se ha dejado para adelante. Y estamos hablando de uno de los sistemas financieros hoy en día más vulnerables, más débiles del mundo, en una situación donde no hay fondeo, pues es obvio que las presiones van a ser muy fuertes sobre España, ¿no? Entonces yo diría que España es el gran cisne negro, seguido obviamente muy de cerca por Italia, pero Italia hoy en día cada vez le sorprende menos a la gente, pero no deja de ser un problema gravísimo porque tiene cerca de 2 trillones de euros en deuda soberana italiana. España tiene 1 y aparte tiene un sistema financiero nuevamente con problemas de insolvencia muy serios, ¿no? Entonces, esos dos son los cisnes negros que a todo el mundo le preocupan. El tema al final del día es cómo los resuelves y cómo los enfrentas. Y eso es precisamente lo que no se ha hecho. Lamentablemente en el proceso de no enfrentar estos problemas, pues la situación se deteriora aún más. La otra gran sorpresa que podríamos tener, que nadie se imagina, es que Francia tenga que reestructurar su deuda, ¿no? Ese sería el siguiente cisne negro. Esos son importantes. Y en Estados Unidos yo creo que el cisne negro, que hemos visto una banca muy golpeada este año, hemos visto el desempleo aumentar muchísimo en el sector financiero, siguen teniendo problemas de rentabilidad seria la banca de los Estados Unidos. Para mí el cisne negro de Estados Unidos es que Bank of America tenga problemas de recapitalización, lo cual obviamente sería sumamente negativo. Ese es el cisne negro, ¿no? La gran sorpresa que nadie anticipa y que realmente tuviera un impacto muy fuerte en los mercados. El último en Asia sería sin duda alguna China, que China no pueda manejar la caída o las reestructuraciones en su sector financiero, lo cual lo veo poco probable. Yo creo que lo van a poder manejar. Pero si no las pudieran manejar, estaríamos hablando de que China pudiera tener una recesión. Eso tomaría a todo el mundo por sorpresa y sería sumamente negativo. Pero nuevamente, ese obviamente es un cisne negro, se le asigna una baja probabilidad. Yo creo que es adecuado asignarle esa baja probabilidad. Los mayores problemas de cisnes negros, y hoy en día ya no tienen probabilidades tan bajas, son los de las deudas soberanas y bancarias europeas.